participado por ella buenas batallas en Argentina y en Cuba, en congresos. Es, como vais a ver, un experto muy importante en temas de gestión de seguridad. Y os leo un breve currículum. Vosotros lo tenéis, pero como sabéis está grabando esto y entonces pues para que la gente que lo vaya a ver luego en internet, el currículum de Alejandro Corletti, un breve currículum, es oficial del Ejército Argentino, ingeniero superior en informática, magíster en administración y conducción y ha cursado el doctorado en ingeniería con diploma de estudios avanzados. Es profesor de redes y comunicaciones en la Universidad del Ejército Argentino y de redes en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Jefe de redes del Ejército Argentino de 1997 al año 2000, es director de CISIAR, que es el Centro de Investigaciones en Seguridad Informática de Argentina, responsable del proyecto de seguridad de la información en el grupo Altran España, con 23 empresas, director de la División de Seguridad Informática de Network Celtic Software y autor de diversas publicaciones en revistas técnicas especializadas y en congresos internacionales. Es para mí un placer presentar pues, a un amigo, Alejandro, ¿qué quieras? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a... ¿Sí se escucha? Si no me... Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es implantación ISO 27001, pero como para mí es un gusto estar en la universidad, a mí este ambiente me encanta. Entonces les pido que no sea una conferencia, que me interrumpan, que me pregunten. Lo que voy a tratar de transmitirles es un poco la experiencia práctica de lo que es este estándar, para que a vosotros os sirva un poco y veáis cuáles son las secuencias de pasos para implantar esto en las empresas. Como suele suceder en casi todas estas nuevas tecnologías que surgen estándares, está el producto importante para la empresa y está el negocio que hay atrás, ¿no? Entonces, vosotros veréis que atrás de este estándar ISO 27001 hay un montón de empresas que hoy en día, como nosotros, como NSS, que está ofreciendo este servicio porque es un nicho de mercado importante. Entonces montan todo esto como si fuera algo complicadísimo, difícil para cuidar el mercado. Y lo mismo sucede con las certificaciones de CISA, de Microsoft, de Cisco. Son cosas que atrás de eso hay academias, hay certificaciones, hay un negocio importante, pero también hay la gente práctica que aprende a configurar router Cisco y los maneja con los ojos cerrados y no necesita tener todo ese negocio que hay atrás para hacer bien lo que hace. Entonces yo lo que voy a tratar de presentarles hoy, y por eso os pido que me interrumpáis todo lo que queráis. Si vemos que la pregunta se hace muy larga, la cortamos y la dejamos para el final. Pero lo que voy a tratar de transmitirles es que vosotros podéis llevar a cabo esto en una empresa, sin depender de una gran consultora o pequeña consultora que, si os mojáis un poco, este estándar lo podéis hacer vosotros tranquilamente. Necesitaréis de estudiar un poco más, preocuparse más que como les diseñar alguna herramienta, pero es algo que mojándose un poco se puede hacer. Entonces yo lo que quiero transmitirle hoy es cómo nosotros venimos haciendo esta implementación desde NSS o con cualquier otra empresa. Abajo verán un logo que se llama Dar Fe, que es una empresa también con la que estamos haciendo estas cosas. El mensaje es este. A mí, si transmito este mensaje, me van a terminar echando de NSS porque estoy quitando. Pero la realidad es esa. Propónganse el desafío de pensar cómo estas cosas se llevan a cabo. En principio porque, como iremos viendo, es un estándar que yo estoy seguro que se va a imponer. De hecho, vamos a ir viendo cómo se está imponiendo en el mercado, ¿no? Y va a ser una necesidad, sí o sí, en los próximos 5 años de empresas que tienen dependencia tecnológica de su sistema. Hoy en día, una empresa para poder competir en el mercado necesita abrir sus bases de datos, compartir vistas de su información con clientes, con proveedores, con usuarios desconocidos. Entonces el grado de exposición que tiene que tener una empresa es cada vez mayor. Y para que una empresa pueda trabajar con stock cero, pueda consultar a sus proveedores rápidamente, pueda hacer facturas con velocidad, necesita compartir su información con otra empresa. Pues este estándar, lo bueno que ofrece es que homogeneiza la seguridad que tiene una empresa. Si nosotros tenemos una empresa certificada con ISO 27000 y quiero operar comercialmente con una empresa francesa o china, si ellos tienen otorgado un certificado de este estilo, bueno, tendrá una seguridad más o menos similar a la mía, porque es internacional. Entonces con ello es probable que si esa empresa tiene un certificado, yo pueda operar mucho más ágil a través de internet y pueda depositar más confianza
para trabajar con esa empresa, que si no lo tiene el certificado, ¿no? Entonces lo que se busca con este estándar es que, independientemente del país, del origen, de la lengua, podamos abrir nuestros sistemas, que es lo que hoy impone el mercado, hacia otras empresas. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, entonces, esto lo vamos a hacer en dos partes, el temario. O la cortamos porque ya estamos todos dormidos, o porque me hacen señas que hay que parar dentro de una hora para descansar un rato. Y entonces, más o menos vamos a tratar de llegar esto en la primera parte, ¿no? Introducción de la norma, un poco de historia, el verdadero significado internacional, el SGSI. Esta norma se llama ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. La definición del ámbito implemental, que es muy importante, esto, el análisis de riesgo, cursos de acción y la declaración de intenciones de la dirección. Estos son lo que vamos a tratar de llegar en la primera parte. Y en la segunda es esto, cómo se lleva a la práctica, el plan de acción, el inicio del rodaje, la definición, los avances, grupo a grupo, relación documental, auditoría interna, soluciones, mejoras y reingeniería o reintegración del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cómo se pide la auditoría a la empresa que viene a certificarnos? Y después de esa auditoría que nos haga la empresa externa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la solución de las observaciones o no conformidades que nos hagan? Todo esto es el proceso que se lleva a cabo en una empresa. En un término de 3 a 6 meses es lo que se intenta hacer para poder implementar. Estoy hablando de 3 a 6 meses en empresa pyme, ¿no? Una gran empresa desde ya que suele llevar. Bueno, la norma esta nace de la BS 799, British Standard es esto, ¿no? BS 799, que nace en los años 90. ISO, International Standard Organization, lo estandariza como 17799. Como 17999 aguanta casi 20 años, con alguna que otra revisión. En España, AENOR en el año 2004 la llama, esta misma norma traducida al español la llama UNE 71502. Y era una norma certificable, ¿no? Entonces ya hubo muchas empresas en estos últimos 4 o 5 años que se han certificado como UNE 71502 o ISO 17999, ¿no? Y en octubre del año 2005 ya nace este estándar muy basado en esto que está, esto lo vamos a ir viendo durante la charla, ¿no? Muy basado en lo que decía la 17799, nace este estándar que es ISO 27001. AENOR se toma su tiempo y 2 años después lo traduce al castellano. Esto fue una lucha hermosa porque estaba toda la gente pidiendo y tardó 2 años en traducirlo. Y salió, por primera vez en temas de seguridad, empezaron a respetar algo que parece una tontería, pero no lo es. Empezaron a llamar una norma española, UNE, con el mismo número que tenía el estándar anteriormente, ¿no? Fíjense que antes el 1799 lo llamaron 71502. Y era complicado de entender porque cuando es solo ese estándar el que tenemos que estudiarlo, pero vosotros que tenéis que estudiar y rendir exámenes, cuando uno empieza a estudiar y me cambia, era muy confuso todas estas cosas, ¿no? Entonces, por primera vez, AENOR lo llama con el mismo nombre. Entonces, la norma traducida al español se llama ISO 27001. Cabe destacar AENOR, yo menciono mucho a AENOR porque es el referente español en cuanto a normalización. AENOR tiene 2 grandes áreas y es como que fueran 2 empresas separadas, ¿no? La empresa que es Normaliza, que es la que coge estándares internacionales y los traduce y los hace reconocidos como España, y el Estado es el que apoya a AENOR en la normalización de estándares, ¿no? En España. Y después tiene el área de certificación, que no tendría por qué pensarse como una misma empresa, son 2 áreas totalmente separadas, que es el área que otorga certificados, ¿no? Entonces, cuando, en este caso, por ejemplo, AENOR traduce la norma 27001, está actuando la división normalización, ¿no? Que no tiene nada que ver con los que después vienen a emitir el certificado. Entonces, AENOR en el 2007 la traduce y se llama ISO 27001. Como todos los estándares de ISO, no es solo un estándar, ¿no? Es toda una familia que regula diferentes cosas. Entonces hay toda una familia, que es la familia 27000, como está la familia 9000, 14000, 20000. En este caso, la familia 27000 es todo lo referido a sistema de gestión de seguridad de la información. Y dentro de ella ya hay estandarizados estos 4, que es el 27001, que es el que se certifica, es el que vamos a hablar hoy, el 27002, que es el ex 17999, el 27005, que salió hace poquito, que es el tema de análisis de riesgo,
y el 27006 que regula las empresas que pueden otorgar certificados. En España hay una entidad que se llama ENAC, que es la que avala que una empresa pueda otorgar un certificado, en este caso de la familia 27000, ¿no? Empresas que en estos momentos en España están reconocidas por ENAC son AP+, AENOR hace poquito y no sé si BSEI, no estoy seguro. Pero dentro de las empresas españolas, AP+ y AENOR son las dos que estoy seguro. No niego que haya más ahora, ¿no? Que ya están reconocidas por este estándar 27006 como empresas que pueden otorgar este certificado. Tienen que cumplir una serie de requisitos para eso. El 27002, en realidad, esta norma vieja que era la 17799, era un conjunto de controles, un checklist, ¿no? En los cuales uno iba viendo que se cumplan determinadas medidas técnicas o no. Cuando nace la familia 27000, vamos a ver que a esa serie de checklists, que antes eran 126 y ahora son 133 controles, agrega un par de cosas más que es lo que realmente hace importante este estándar. Entonces, aparte de los controles, que los controles eran la ex 17999 y ahora se llama ISO 27002 y deroga la 17999, no tiene más vigencia esa norma, vamos a ver que la familia esta, en la 27001, agrega un par de conceptos más que son importantes. Y todavía hay un montón, acá puse algunos, pero hay como 20 estándares en proceso de madurez, ¿no? ISO, a medida que va, desde que nace la propuesta de algo potencialmente estandarizado, va pasando por stage o niveles de madurez. Cuando llega al nivel 6 es cuando ese se publica como un estándar. Bueno, hay otros más, un montón, que están en diferentes niveles de madurez dentro de toda esta familia ISO 27000. Acá hablo un poco de la historia a nivel de administraciones públicas, porque realmente este tipo de estándares empiezan a expandirse cuando el Estado los apoya, ¿no? En España fue clarísimo el tema de ISO 9000 hace unos años atrás, cuando empezaron a darse cuenta que si no había calidad en las empresas, la industria no funcionaba, entonces el Estado empezó a fomentar el estándar ISO 9000. Después empezó con el tema de ISO 14000 y hoy en día lo está haciendo con este estándar 27001. Por eso es que me detengo un poquito para que empecemos a ver que cuando el río suena, agua trae. Cuando el Estado se está... Acá, ¿cómo se dice? El río suena, agua trae. Bueno, algo así. Lleva, agua lleva. Bueno, discúlpenme a veces con mis palabras argentinas que todavía no he aprendido por los años. Perdón, vuelvo a ver. En el 2003 la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas ya empieza a hablar del estándar ISO 17999 como algo importante a tener en cuenta. El reglamento de la Comisión de la Unión Europea, con el fondo, empieza a asignar fondos europeos agrícolas en los cuales fomenta que a la gente que se enrola a través de lo que dice este estándar tenía potencialmente acceso a determinadas subvenciones. En el caso de la Secretaría de Agricultura de Murcia, por ejemplo, fue la primera que en el año 2007 creo que fue, obtuvo su certificado en ISO 27001 y con ello tuvo un crédito de la Unión Europea muy importante. Entonces fíjense que lo está avalando España y también la Unión Europea. La ley 11, esta ley 11 es la de servicios electrónicos al ciudadano. Salió en diciembre del año pasado, y lo que dice, esta ley 11 es que las administraciones públicas están obligados a ofrecer al ciudadano lo mismo que hoy se ofrece en papel, pero en forma electrónica. Es un nicho de mercado muy bueno que se está viendo. Para diciembre de este año, en teoría, las administraciones públicas ya deberían estar en capacidad de ofrecer lo mismo que hoy van a hacer en papel, en cualquier oficina de administración pública, a través de internet tienen que hacerlo. Dentro de esa ley 11 menciona un montón de veces el tema de la seguridad. En concreto, ¿se acuerdan? Bueno, la habrán sufrido ya la palabra ácida. Esta es una palabra mágica en seguridad, que es autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad y accounting o control de acceso, ¿no? Son cinco palabras que engloban realmente la masa de los conceptos de seguridad. Esta palabra ácida la menciona como 30 veces, o estos temas los menciona a lo largo de la ley muchísimo. Y inclusive la ley 11 dice que es obligatorio el tema de formación en seguridad y menciona mucho el tema de gestión de la seguridad, que es una de las cosas que nos interesa tener en cuenta. Un concepto importante que quiero dejar bien marcado hoy es que esta norma es sistema de gestión de la seguridad de la información. A mí, con todos los años que llevo encima,
la verdad que me despertó mucho el interés, el concepto fuerte que tiene porque estoy seguro que todos vosotros, si os interesasteis un poquito en tema de seguridad, estáis pensando cómo administro firewall, cómo hago lista de control de acceso, cómo hago ruta, cómo manejo la ruta al Cisco, cómo puedo implementar IDS, honeypot, y están con la visión técnica de la seguridad. Y estoy seguro que es así, Estoy seguro que cualquiera de vosotros en esta altura de la carrera estáis pensando en ser buenísimos técnicos y montar un IDS espectacular que detecte alarmas, que me presente interfaces. Pues no, eso es lo más barato del mercado. Cuando yo necesito especialistas en seguridad, los contrato y hay a patada por todos lados. Lo más difícil es tener la visión lejana de esto, que es gestionar seguridad. Esta norma empieza a hablar de sistemas de gestión de la seguridad. ISO 9000 habla de sistema de gestión de calidad. ISO 14000, gestión de medio ambiente. ISO 20000, gestión de los desarrollos de software. Y esto habla de gestión de la seguridad. Vosotros, que ya estáis avanzados en la carrera y en cualquier momento tendréis algún trabajo dentro de una empresa, como ingenieros, no aspiréis al perfil técnico. Volad más alto. Busquen la gestión. La gestión es el tipo que está viendo las cosas desde arriba y sabe manejar los procedimientos, la documentación, y el perfil técnico se hace en 6 meses. Vosotros hacéis un curso de IDS y sabéis administrar un IDS y no necesitáis ser ingeniero, técnico, superior, máster, no. La parte técnica de la seguridad hay que saberla, pero es un escalón. El objetivo final es la gestión. Y eso yo lo he aprendido casi a los 50 años de edad. Son cosas que a mí me han despertado el interés en la visión. Todas estas normas de ISO están pensando en gestión. La gestión es la persona que los IDS, todo sabe cómo se manejan, los firewalls, los routers, la ruta de control, el bastionado, además, lo conoce, las auditorías de seguridad, pero está mucho más allá. Es la persona que sabe integrar el técnico de firewall con el técnico de segmentación de redes y desde lejos sabe mover las fichas gestionando la seguridad. Ese es el perfil realmente que hoy el mercado necesita. Y necesita con el perfil vuestro, necesita de un ingeniero, de un máster. Eso es lo que está buscando el mercado hoy, la gestión. Entonces, me detengo en esto porque en realidad, bueno, esto me va a tener loco, esto va a pasar por atrás, adelante. Esta tecnología. Lo que está buscando en todos estos detalles de normalización en seguridad, está buscando tecnologías de gestión. Necesita empresas que gestionen la seguridad. No necesita una empresa que tenga las mejores barreras, no. Necesita empresas que independientemente de tener las mejores barreras, cuando contrata a la gente tenga bien hechas las cosas, que tenga acuerdo de confidencialidad bien hecho, que emplee criptografía interna, que haga copia de seguridad, que tenga plan de continuidad de negocio. Necesita mucho más allá que una empresa bastionada y segmentada y con barreras por todos lados. Entonces lo que se está buscando en la normalización en seguridad de las TIC es algo mucho más allá de solo medidas técnicas, Pero bueno, a nivel administración pública, España está empezando a lanzarse mucho con este estándar. Existen un montón de iniciativas nuevas, Pimética en Andalucía, Camersec en Málaga, el Plan Avanza Pymes. El año pasado, el Ministerio de Industria lanzó este Plan Avanza Pymes. Dentro del Plan Avanza Pymes subvencionaba con 19.000 euros a empresas que obtengan el certificado ISO 27001. Esto se hizo y nosotros con NSS concretamente certificamos 7 empresas que nos dieron los 19.000 euros y prácticamente les salió gratis. Bueno, no tan prácticamente, les salió gratis la certificación, con el esfuerzo que han hecho ellos. Otro proyecto importante fue el de Inteco. Durante el año 2008 se va a repetir estos dos. El Plan Avanza Pymes y el de Inteco se repiten para el 2009. El proyecto de Inteco, Inteco es el Instituto de Tecnologías de Comunicaciones del Ministerio de Industria, que está en León. Inteco subvencionó en las 17 comunidades autónomas 10 empresas pymes para certificar en ISO 27001. O sea que en este primer trimestre del 2009 ya va a haber, gracias al proyecto Inteco, 170 empresas más certificadas. Más todo lo del Plan Avanza Pyme, más todas las empresas que fueron a su aire, sin subvenciones. Entonces, en estos momentos se está avanzando muchísimo
en certificados. Durante el 2009 se va a abrir de vuelta las subvenciones de INTECO y las del Ministerio de Industria. Entonces son otra vez más empresas que van a acceder a esto. En Renfe, un pliego, fíjense, este es otro de los conceptos que vamos a empezar a hablar. Cuando empiezan a surgir estas tecnologías, hay un lobby atrás, hay gente que para dejar afuera a los demás aprovecha esto. No digo que este sea el caso de Renfe, pero sí ya está empezando a suceder que hay empresas que cuando yo voy a contratar algún servicio de seguridad, exijo que esté certificado. O porque me parece lógico que así sea, o porque quiero dejar afuera a las empresas que no están certificadas. Entonces, si yo voy a acceder a un pliego de licitación que se va a hacer en algún lugar, yo le puedo decir, mira, ¿por qué no exige que las empresas que se van a presentar estén certificadas en ISO 27001? Y las que no estén se quedan afuera. Entonces, este tipo de lobby ha sucedido toda la vida, en los cuales cuando hay pliegos, hay licitación o privadas, hay empresas privadas que para que una empresa le ofrezca servicio de consultoría, exigen que esté certificada en ISO 27001. En este caso, Renfe concretamente lo ha hecho en el año 2007, no por lobby, sino porque era lógico. Si me van a montar un plan director de seguridad para Renfe, pues lo lógico es que venga una empresa que ya lo tiene hecho, que lo ha demostrado y que se lo ha certificado. Entonces, hay un caso concreto, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero este es un caso que ha salido en octubre, en los cuales, en los pliegos de licitación, obligaba que la empresa que se presente esté certificada en ISO 27001. Como sucede ya en el 95% de los pliegos de las administraciones públicas que exigen que esté certificado en ISO 9000. Porque es normal que una empresa que va a presentarse un pliego demuestre que hace las cosas con calidad. Pues esto va a pasar en los próximos 5 años. Si una empresa quiere acceder a grandes negocios de seguridad, pues va a tener que estar certificado. Entonces este es un hecho concreto. Bueno, este fue el sistema de localización y seguimiento de embarcaciones de Andalucía, que fue lo de la conserjería. Economía y administraciones públicas del Principado de Asturias ya se ha certificado. Castilla-La Mancha también. Y acá hay otro hecho importante, ¿no? Hubo un congreso el año pasado del ISEC, que es el Instituto de Exportaciones de Comercio, del Ministerio de Industria y Comercio, que en todo el proceso de ISEC, hay un plan que para las pymes Aprende a Exportar, que están fomentando mucho las exportaciones, en todo momento los planes del ISEC hablan de calidad y gestión. Cualquier empresa que quiera abrir, cualquier empresa española, que quiera empezar a comerciar con productos hacia el exterior, todo el plan de Aprende a Exportar exige calidad y exige gestión. Son las dos formas clave. La mejor forma de demostrar que uno tiene calidad y que tiene gestión es certificándose en ISO 9000 y en el caso de seguridad, si va a exportar productos que requieren información crítica, transmisiones de datos críticos, que esté certificado. Bueno, esto era para presentar un poquito cómo está el tema, cómo se está viniendo el tema ISO 27001. Fíjense lo que sucedía en diciembre del 2007. No les puse el de 2008 porque no salió todavía. Pero en el 2007, España en 9001 tenía el 4º lugar mundial. En 14001, lugar de España, 3er lugar mundial. Y en ISO 27001 ni siquiera aparecía, ¿no? Es un estándar que España todavía no lo tenía a diciembre del 2007 concientizado, ¿no? Concienciado. Entonces, fíjense la importancia de cómo España, cuando empezó a apostar por ISO 9001, se posicionó mundialmente muy bien. Cuando empezó España a apostar por ISO 14001, se posicionó bien. En estos momentos está sucediendo lo mismo que ha sucedido acá arriba, El gobierno español está diciendo, yo quiero que España se posicione bien en ISO 27001. Entonces, este desastre que venía en la posición 23, no les quepa duda que cuando salga el informe de diciembre o del 2009, España ya va a estar mucho mejor posicionado. Le marco esto para que vosotros, como ya insertados en el mercado laboral, vayáis viendo que hay un mercado interesante, hay un nicho importante con ISO 27001. Yo en particular estoy jugando el 80% de mi ficha por ISO 27001 porque se viene. España es un país de calidad, así lo demuestra el ranking. España es un país de medio ambiente, pero España todavía no tiene esa conciencia de lo que es gestionar seguridad. ¿Vosotros qué sois? ¿De la cátedra de seguridad o cómo es la historia? De informática. ¿Y quién está metido con temas de seguridad realmente o tanto en materias que estén cursando, en estudios?
A ver, le pido para saber qué público hay. Levantar la mano quién está metiéndose en conocimientos de seguridad, a quién le interesa el tema seguridad o está avanzando en eso. Levanten la mano con confianza para saber cómo es el tema, de quién se está interesando por tema de seguridad. Gracias. Bueno, es una buena estadística. Es casi la mitad de la gente que está metiéndose en algo de seguridad. Iba a seguir haciendo preguntas, pero sigamos locos. Bueno, esto es lo que hoy en día está presentando el mercado español, ¿no? ¿Por qué ISO 27001? Bueno, cuando se firmó este estándar, ISO 27001 homogeneiza sus familias, ¿no? Todos estos estándares de ISO, la palabra clave es gestión, es lo que decíamos antes, ¿no? Gestión de calidad, gestión de medio ambiente, gestión de desarrollo. La seguridad deja de ser solo una cuestión técnica porque ahora es una cuestión mucho más importante que solo los detalles técnicos. Implica todos los niveles de la organización. Esto es buenísimo. Desde el director hasta el último empleado de la empresa tiene que tener presente medidas de seguridad, tiene que ser consciente, tiene que espabilar con el tema de seguridad. Y es muy interesante porque esta norma obliga a que la dirección se comprometa, lo vamos a ver más adelante. Cosa que para un administrador de sistemas es buenísimo. Lograr que la dirección firme una declaración de intenciones, firme cuál es su proyecto de seguridad, es tener el respaldo por escrito de la dirección. Entonces eso es un detalle interesante. Introduce estos dos factores, análisis de riesgo y sistema de gestión, que lo vamos a ver más adelante. El conjunto de los 133 controles no deja librado al azar. Yo hace un rato les comenté que la norma ISO 17799 era solo un conjunto de controles, ¿no? De checklist, nada más. Eran 126, cuando sale ISO 27001 se suman 7 más y son 133. Pero, aparte de ese solo checklist, que era un conjunto de medidas técnicas, ISO 27001 mete dos cosas nuevas que toda la vida se hacían en empresas, pero estaban dispersas, ¿no? Empieza a hablar de lo que es un análisis de riesgo y de lo que es todo el sistema de gestión de la seguridad. Meter esto como un ciclo de vida, que no sea meter 19 reglas de acceso en un firewall y olvidarme. No, yo si meto 19 reglas de acceso en un firewall y me olvido, no sirve para nada. Lo que tengo que hacer es meter esa regla, después revisarlas al mes que viene, corregirlo, agregar, quitar, modificar. Si no lo mantengo así, el firewall se me murió a las 3 semanas, me lo reventaron. Porque algo en seguridad que no está vivo, no sirve. Entonces, esto es el concepto de SG6. El análisis de riesgo lo vamos a ver ahora, pero era una palabra clave en seguridad. Y el conjunto de 133 controles, lo bonito que tiene, que no deja nada librado al azar. Vamos a ver cuando empecemos a ver los controles, que es un conjunto de medidas que está pensado en todo. Desde las medidas de redes, comunicaciones, de bastionado, física, de enlace, de red, de transporte, de aplicación. Está todo pensado para que no quede ninguna zona gris, ninguna zona ahí que no sé qué puede pasar. Y aparte que lo bueno es que lleva 20 años. Entonces son 20 años que los checklists, estos desde la 7799, se vienen ajustando y madurando hasta el día de hoy, que está contemplado todo. Por primera vez ha tenido acogida y apoyo internacional. Es la primera vez que un estándar de seguridad no sucedía así con el 799. Es la primera vez que internacionalmente lo firman. Más de 150 países estuvieron de acuerdo firmando este estándar y reconociéndolo internacionalmente. Y de hecho se está implantando en todo el mundo. Es la primera vez, nunca había habido un acuerdo sobre algo en seguridad. Pone o demuestra calidad en la seguridad de la información. A mí me gusta llamarlo así. Este es un estándar que pone calidad a la seguridad, ¿no? Aparece en un momento clave de la industria, es el momento justo. Hoy en día toda empresa necesita abrir más, lo que dijimos antes, ¿no? Abrir más sus sistemas, tener presencia en Internet, permitir que un acceso desconocido entre a mis sistemas y consulte mi lista de precios y haga una operación con comercio electrónico y opere con firma digital. Y todas estas tecnologías son reales. Es necesario una empresa para sobrevivir hoy, las tiene que implantar. Y si las implanta de forma insegura, se imaginan, el comercio electrónico no es muy rentable ponerlo y no estar muy convencido de que anda, ¿no? Por eso es un momento clave, ¿no? Y recuerden, marca un antes y un después. Para esos 40% que les interesó la seguridad, acuérdense que este estándar va a ser el año 2007, 2008, 2009, va a ser un antes y un después en la seguridad, ¿eh? Son hitos que están sucediendo en el tema de seguridad. Bueno, los detalles que conforman este cuerpo entonces son estas tres grandes familias. El punto de partida es el análisis de riesgo. Yo no puedo
pensar en la seguridad de mi empresa si no sé qué es lo que me está dando de comer, qué es lo crítico, qué es lo que realmente para mí vale y lo que no. El análisis de riesgo, el punto fuerte es eso, es decir, mira, yo lo que tengo que cuidar con sangre, sudor y lágrimas es esto. Y esto, bueno, si me lo atacan, que me lo ataquen. Y lo que queda acá, que hagan lo que quieran. Hay muchísima información dentro de la empresa que realmente no tiene valor. Y estamos muchas veces preocupándonos por estupideces, siendo que lo importante no lo tenemos identificado. Eso es lo que hace el análisis de riesgo, ¿no? El segundo concepto es el SGCI, que es el motor, ahora lo voy a hablar, y que es la base de conocimiento. Este es un concepto muy bueno que siempre propone AENOR, ¿no? Pensar que este es el motor, esto es lo que mantiene todo esto en marcha, el SGCI, ¿no? Y los controles es la base de conocimiento, ahí es donde está todo el conjunto de medidas, todo lo que realmente debo hacer con detalle, ¿no? El SGCI es el motor, el que lo mantiene en marcha, todo esto lo que le da vida, y el punto de partida, sí o sí, tiene que ser sabiendo qué debo cuidar y qué no. No tiene sentido gastar esfuerzo en cosas que no tienen valor. Entonces, estas son las tres partes. Que volviendo un poco para atrás, la norma 17799, lo único que hacía era controles, ¿no? Era un checklist. A esa norma ahora se han sumado el análisis de riesgo y el SGCI. Son las dos partes claves que ha hecho que esto sea un estándar completo. Bueno, análisis de riesgo. Dijimos que ese es el punto de partida, ¿no? Independientemente que el día de mañana vosotros querráis certificar o no en 27001, si empezáis a pensar, o sois administradores de sistemas, o empezáis a trabajar en temas de informática en una empresa, no puedes hacer nada si no empiezas con un análisis de riesgo. Y fíjense que esta norma permite cualquier tipo de metodología. Vamos a ver que hay metodologías públicas y hay metodologías privadas que los desarrolla la propia empresa, y si esa metodología es coherente, metódica, pues vale. No nos obliga a meter una metodología de análisis de riesgo que sea normalizada en el mundo. Podemos usar la que quiera. De hecho, Telefónica, cuando está todavía... Hay áreas de la empresa de Telefónica que ya han certificado, pero no todo Telefónica, ¿no? Pero sí, hay áreas que sí. Por ejemplo, Telefónica Soluciones certificó un centro de procesamiento de datos que tiene. Ellos utilizan una metodología que es propietaria de Telefónica, que se llama ARO, y todo el análisis de riesgo lo hacen con la metodología ARO, que es de Telefónica. Y cuando fueron a certificarlo, era coherente, era metódico y se aprobó. Entonces, no necesito tener una metodología. Lo importante es que sea completa y metódica, ¿no? En definitiva, el análisis de riesgo, acá está esta rueda, que es lo que hacen todas las metodologías, no tiene más ni menos. Para hacer un análisis de riesgo tengo que identificar todos mis recursos materiales y humanos. Ver cuáles son las dependencias. No me sirve de nada saber que tengo una bruta base de datos Oracle, todo, si no veo cómo interactúa eso con mis aplicaciones web, con mis vistas. Si no relaciono cada una de esos recursos, estoy dejando puntos débiles, ¿no? Lo primero es identificar todo. Lo segundo es ver qué dependencias tienen todas esas cosas. Lo tercero es la valoración. Pero no la valoración de que tengo un clúster que sale de 2 millones de euros. No me interesa que el clúster valga 2 millones de euros, porque voy y compro otro. Lo que me interesa es la información, las aplicaciones que están ejecutándose ahí, los datos que tengo almacenados. Lo que vale no es solo el hardware, el precio que tiene ese hardware, ¿no? Inclusive eso tal vez hasta sea lo de menos. Lo que más vale es ver el valor que tiene mi información, ¿no? Un banco, capaz que toda su base de datos con la cuenta de cliente la tiene metida en un Pentium 4 y no les extrañe que sea así, ¿eh? Que harán o no medidas de seguridad, pero capaz que está guardado en una máquina de porquería que no se animan ni a tocarla porque eso lo programaron en COBOL, entonces si toco el IBM 400, ¿verdad? Y está en una máquina que no vale un duro. Pero ahí adentro tienen 1000 millones de euros de información. Entonces capaz que no. Es altísimamente probable que se desayunen un día en un banco y vean que tienen sistema del año de la escarapela. ¿Del año de qué se puede decir en España? En Argentina se dice el año de la escarapela, que es como la bandera argentina de acá, porque es del año 1800. No les extrañe que en un banco tengan información más o menos de esa época, metida en un dispositivo. Pero lo que vale ahí es la información, no el hardware, ¿no? Entonces, identificación, dependencia, valoración de lo que tengo. Acá que dice amenazas. Bueno, todo esto que tengo acá sufre diferentes amenazas. La amenaza es lo que potencialmente puede sufrir esa máquina, independientemente de dónde esté, de cómo está. Un servidor web
dos servidores web de la misma empresa, si están en la misma zona, potencialmente tendrán las mismas amenazas. Uno puede ser más vulnerable que otro, pero las amenazas, si las dos tienen el mismo grado de exposición, son iguales, ¿no? Ese es el concepto de amenaza. ¿Cuál es el peligro que tiene eso que está ahí? Y sobre ese concepto de amenaza, no es lo mismo el impacto que puede tener el servidor web A que el B, ¿no? Los dos pueden tener la misma amenaza, pero el impacto es lo que realmente hace doler a la organización. Al banco, que le roben la base de datos con la cuenta bancaria, es un impacto irrecuperable, ¿no? Entonces el impacto va asociado con las amenazas en base a la valoración, a las dependencias y a lo que yo haya visto que tiene cada uno de esos recursos. Sobre esos impactos es que hay que tomar salvaguardas, ¿no? Los de mayor impacto debo tomar medidas de precaución, salvaguardas, ¿no? Ver cómo puedo defenderlos. Y sobre esas salvaguardas empiezo de vuelta a identificar cómo esas salvaguardas generan dependencia, valoran. Es un ciclo de vida. Pero estos 6 pasos es lo que en general tiene todo análisis de riesgo. Tengo que identificar lo que tengo. Tengo que ver cuáles son sus dependencias. Tengo que ver cuánto vale lo que tengo ahí. ¿Qué amenazas tiene cada una de esas cosas? ¿Qué impacto me causaría que se haga concreta la amenaza sobre ese recurso? Y después de eso, ¿cómo puedo protegerlo? ¿No? ¿Qué medida de protección puedo meter? Eso es lo que tiene todo un sistema, un análisis de riesgo. Hay un tema muy interesante que es esto del riesgo residual. En seguridad se habla de 3 tipos de riesgo. Algunos llaman 2. Si vamos a ser teóricos bien, son 3. El primero es el riesgo intrínseco, ¿no? El riesgo intrínseco es lo que tiene cualquier recurso cuando está puesto como está. Esa portátil que tienen ahí, yo la acabo de comprar, la instalo acá y tiene un riesgo intrínseco que es ese hardware con el sistema operativo XP, Linux, lo que tenga. Eso tiene un riesgo intrínseco, es lo que el fabricante me está entregando o lo que compré a tal consultor. Una vez que sobre ese riesgo intrínseco yo coloco una serie de medidas, lo ubico en una cierta zona, le coloco medidas de seguridad, coloco alguna barrera, hago un control de acceso, autenticación, pasa a tener un riesgo potencial, ¿no? Sobre ese riesgo potencial, una vez que sigo todo el análisis y llego a las salvaguardas concretas que tiene ese elemento puesto en esa zona, administrado por esa gente operando en tal horario, pasa a tener el riesgo residual, el residuo, lo que me queda, ¿no? Entonces lo importante de todo un análisis de riesgo es poder llevar. El riesgo intrínseco es lo que mucha gente no lo tiene en cuenta porque la verdad que es una tontería. El riesgo intrínseco, nadie va a comprar hoy en día un servidor internet Information Server y lo va a poner por default. El riesgo intrínseco en general no es importante, pero sí es muy importante en el segundo riesgo, desde el potencial al residual, ¿no? El riesgo potencial es cuando yo ya esa máquina la pasé en laboratorio, la puse en producción y está puesto y potencialmente tiene un riesgo. Una vez que se hace todo el análisis de riesgo y sobre ese recurso específico, colocado donde está, con tales medidas, veo qué salvaguardas puedo gastar, pasa a tener un riesgo residual. La diferencia entre el riesgo potencial y el residual es lo que debemos lograr en las empresas, ¿no? Llevar un riesgo residual aceptable. Que la dirección diga, bueno, yo acepto, ¿no? Eso es lo que se debe buscar. Ahora hablamos brevemente recién del análisis de riesgo, ¿no? Ahora hablamos de lo que es el SGSI. Los puntos 4 a 8 de la norma hablan un poco de lo que es este concepto de SGSI. La organización establecerá, implementará, monitorizará, mejorará un documentado SGSI en su concepto para las unidades de negocio. Para este propósito estará basado en el modelo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Esto lo habrán sufrido desde el primer año de carrera, de programación, planifican, diseñan, monitorizan y actúan, planifican. Es la forma de hacer diseño de software, planificar desarrollos. En seguridad lo mismo. Este ciclo PDCA se llama ciclo de Deming y es tan viejo como el escarapela que le mencioné antes. Entonces, el SGSI está basado en toda actividad que hagamos dentro de la seguridad de la empresa, en el ciclo Plan, Do, Check, Act. Punto de la norma. Un sistema de gestión de la seguridad, responsabilidades de la dirección, auditoría interna, revisión del SGSI, mejora. Esto es lo que me establece que debo ir haciendo para mantener este ciclo de vida. Y todo esto documentado, que es... yo si hay algo que siempre he visto como error en las empresas en los años que me dedico a seguridad es la ausencia de documentación.
y vosotros lo habéis sufrido seguramente también si habéis hecho algún desarrollo, algo, y vas a ver que cuando quiero reconstruir eso no me lo documentaron, no tengo el diccionario de datos, me faltan los procesos, la descripción. En seguridad sucede esto día a día, Van a ver cómo han montado una segmentación de red y todo y no me documentaron el inventario de esa zona. Van a ver cómo hicieron medidas de seguridad y no me documentaron el procedimiento de gestión de acceso al comercio electrónico. Lo que suele faltar en seguridad, y es una constante en todas las empresas, es que lo que falta es documentación. Y vamos a ver que lo que no está documentado es uno de los puntos débiles más fuertes que tiene toda empresa. Si yo tengo un administrador de sistemas y lo tengo que echar porque me está robando o porque es un pirata informático, si lo tengo que echar y no tengo documentado todo lo que viene haciendo este tipo en los últimos años, estoy atado de pies y manos. Hoy en una empresa es peligrosísimo echar un administrador de sistemas si no me ha dejado todo. Y si me lo dejó documentado es peligroso. Si no me lo dejó documentado es peligrosísimo o imposible. Porque lo he hecho y al otro día me dejó una bomba lógica, al otro día accedió al sistema, me formateó los discos, me vendió la información. Puede hacer lo que quiera. Si yo tengo documentado lo que hizo, si tengo documentado su acuerdo de confidencialidad, si tengo documentado sus obligaciones y derechos, si tengo todo eso documentado, al menos, si me lo hace y él gana 3 millones de dólares vendiendo mi información, pues yo gano 4 en el juicio que le hago. Entonces, la documentación es uno de los puntos claves en seguridad y es la gran diferencia que hay entre medidas técnicas y gestión de la seguridad. Entonces, estos primeros 4, basados en el ciclo PDCA, es lo que conforma la lógica del sistema de gestión de seguridad de la información. Y lo último, entonces, hablé del análisis de riesgo, hablé de un poco de lo que es el sistema de gestión de la seguridad y ahora vienen los 14 puntos que estos 14 puntos se enumeran en el anexo A de la norma 27001 y se detallan con todo lujo en la norma 27002, Entonces, en el anexo A de la 27001 los agrupa en estos 11 grupos. Son 133 controles, todos ellos metidos dentro de estos 11 grupos, Política de seguridad, organización, administración de recursos, seguridad de los recursos humanos, seguridad física, administración de comunicación y operaciones, control de accesos. Acá hay una pequeña dejo teórico, Llama control de accesos cuando en realidad en seguridad hay dos cosas concretas. Una es la autenticación y otra es el control de acceso, Una cosa es quien viene a hacerse presente a un sistema, o sea, yo lo que debo ver es que quien dice ser realmente lo sea, y eso es autenticación. Y una vez que yo autentico, veo a dónde lo dejo entrar o a dónde no. Entonces yo lo dejo acceder a la base de datos del director, o a la base de datos de los empleados, o a finanzas, o a contaduría, o a marketing. Eso es control de acceso. Bueno, la norma, bajo control de accesos, en realidad está englobando las dos cosas, autenticación y control de acceso. Si somos medio rigurosos con estos términos, no es lo mismo. Pero bueno, acá en este grupo está autenticación y control de acceso. Adquisición de sistemas, información, desarrollo y mantenimiento, administración de incidentes de seguridad, administración de la continuidad de negocio y toda la parte de conformidades legales. En la segunda parte vamos a empezar a tratar punto a punto y les pido que cuando empecemos a tratarlo no os quedéis con dudas, me preguntéis lo que quieran. Porque esto es lo que dijimos, no deja nada al peor al azar. Si vosotros estáis pensando medidas técnicas de seguridad, diseño de redes, arquitectura de seguridad, esto contempla todo. Estos 133 controles, cuando empezamos a desmenuzarlos, es lo importante de que sé que si todo esto lo estoy haciendo bien, no estoy dejando ninguna zona gris en la cual no me deja dormir tranquilo de noche. Está contemplado el 100% de todas las cosas raras que hoy están sucediendo en seguridad. Estos entonces son los controles, que es la tercer pata de la norma. Análisis de riesgo, sistema de gestión de la seguridad de la información y controles. El SGSI. Bueno, ahora empezaríamos un poco con el detalle de lo que es el SGSI, lo que es el análisis de riesgo y lo que es los controles. Esto ya debe estar por parar en cualquier momento, pero lo que os pido ahora es una presentación muy teórica, pero no puedo empezar a bajar un poco. Si me abstraigo más para hacer una charla más directiva y no tan técnica, se pierde mucho lo que quería transmitir a vosotros, que es vosotros podéis implementar esta norma tranquilamente. Cuando hicimos esta charla, yo digo, bueno, ¿qué la damos? Una charla más gerencial.
Yo esta misma charla, si acá el público fueran responsables de empresa, tendría que venderle otro negocio, tendría que decirle, mira, la importancia, el coste-beneficio internacionalmente, esta norma. A vosotros lo hice con toda la sana intención de transmitirle las plantillas, los documentos, los pasos, todas las medidas que yo hago cada vez que implemento esto en una empresa. Entonces, tal vez muchas de estas cosas a ustedes les va a parecer pesadas, pero bueno, si no lo hiciera así, el objetivo de la charla no sería implantación, sería mostrarle lo fabulosa que es la norma, nada más. Mi objetivo es tratar de transmitirle cómo vosotros podéis hacer esto con esa presentación que tenéis acá. Después buscaréis a ver de dónde saco un documento de control de acceso, pero por lo menos tenéis todas las piezas para armar este rompecabezas vosotros solos. Y eso es lo que quiero transmitirles. Por eso es que ahora, si me meto en el detalle de esto, a muchos les parecerá pesado, no, pero es lo que quise transmitirles de buena fe y con sana intención. Y si es pesado, discúlpeme. Empiezo a tratar ahora un poco más en detalle, para que tengáis esta información, lo que es el SGSI, lo que es el análisis de riesgo y lo que son los controles, ¿no? Hasta ahora hicimos la presentación genérica y ahora nos metemos más en el detalle. La norma. El sistema de gestión, lo primero que nos dice es que tengo que tener una organización de la seguridad, una política de seguridad, definir, identificar, analizar y valorar los riesgos, ¿no? Entonces, hay palabras cuando ustedes empiezan a analizar cualquier estándar, cualquier norma, ISO 9000, plan de continuidad de negocio, por ejemplo. Ahora salió un estándar nuevo que es el BS 25999, que es plan de continuidad de negocio. Tiene dos partes, parte 1 y parte 2. Si ustedes se ponen a estudiar esa norma y eso lo quieren llevar a la práctica, es infumable. O sea, no es que me diga, vosotros tenéis que tener un documento que diga organización, un documento que... No lo dice así. Entre líneas, todos estos estándares me está diciendo, debéis tener un procedimiento. Entonces, cada vez que uno invoca un documentado, un procedimiento entre medio de esa línea, el estándar me está diciendo, mira, o haces un documento o cuando viene el auditor no lo zafas. Eso es lo que les voy presentando acá entre líneas, ¿no? En el punto 4.2, la organización. Hay que tener un documento que organice la seguridad de la información. Entonces, ese documento nosotros lo llamamos Procedimiento 01 y se llama Organización de la Seguridad. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué es la organización de la seguridad? El organigrama de mi empresa, cómo son las diferentes divisiones, quién va a ser el responsable del SGSI, quién va a ser el responsable de seguridad, cuáles son las personas involucradas con recursos humanos, con legales, con finanzas, cuál es el comité de seguridad que tengo que tener. Eso es como se organiza la empresa. Será un documento de 2 hojas o de 40, pero tiene que estar. Entonces, el primer paso es un documento donde me empiece a organizar mi infraestructura de seguridad de la información. El segundo documento es una política de seguridad. Nosotros lo llamamos política de seguridad de la información. Este documento es el documento rector y descriptivo en líneas generales. Esto es una particularidad nuestra que nos ha dado buenos frutos. La política de seguridad siempre ha sido algo obligatorio en cualquier empresa. Antes había una RFC que es la 1244. Había dos RFC, RFC son las Rico de Fortómetal, ¿no? RFC es todas las recomendaciones que regulan toda la pila de la familia TCP/IP. Cuando sale una nueva tecnología se propone, entonces tiene también distintos grados de madurez hasta que llega a un nivel de estándar, ¿no? Y había dos RFC que eran la 1244 y la 2196 que hablaban de política de seguridad. Esas dos RFC son muy didácticas, son buenas. Y antes la política de seguridad era un documento muy detallado donde me empezaba a tener en cuenta todas las consideraciones de seguridad. Hoy, el documento política de seguridad de esta norma, en realidad lo que me propone es un documento rector, un documento genérico, algo que me trate todos los puntos de la norma, pero que me dé medidas generales. No se permitirá el acceso sin contraseña, todas las máquinas deberán tener salvapantallas, medidas genéricas que tienen que tener a nivel seguridad. El uso adecuado del correo electrónico, medidas que cuando un empleado lo contrata en la empresa, está obligado a firmarlas y ser consciente de un conjunto de medidas genéricas. Y está obligado a firmarlas. Todo empleado de la empresa conoce eso y sabe cuál es la política de seguridad de la empresa. Por eso no es un documento que tiene que ir hasta el último grado de detalle. Tiene que ser lo que cada empleado más o menos tiene que conocer. Vamos a ver que después hay otro documento que es el estándar de seguridad, donde ahí es un tocho así donde ponemos todo lo que queremos. Pero la política de seguridad tiene que ser algo accesible a todo empleado.
Y después, definir e identificar un análisis de riesgo, ¿no? En el caso nuestro se llama documento 00, análisis y gestión de riesgo. Es un documento y tiene que estar y es obligatorio, que es lo que vamos a ver cómo se hace el análisis de riesgo. Pero el documento tiene que estar. Ese documento se descuelgan. Vamos a ver que toda la documentación tiene una jerarquía para poder relacionar un documento con otro, porque es un sistema de gestión. Entonces, del documento de análisis de riesgo se descuelgan valoración de activos, inventario de activos y declaración de intenciones de la dirección. O sea, todo el análisis de riesgo, ¿se acuerdan esos 6 pasos del ciclo que vimos recién? Tengo que tener inventariado todo, tengo que tener valorado todo eso mismo que inventarié, y de todo eso la dirección tiene que firmar qué es lo que va a asumir él sobre esos recursos, ¿no? No el detalle de decir voy a comprar 3 MB de RAM, no, pero sí llegar a una declaración de intención donde dice lo importante de todos estos recursos es mi CPD y sobre el CPD me comprometo a tomar tales salvaguardas, lo cual implica 800.000 euros para el año 2009. Eso es lo que tiene que estar claro, ¿no? Esos 4 documentos entonces son los que hacemos para ese análisis de riesgo. ¿Dónde la veo? La dirección deberá revisar este paso, aprobarlo y avalarlo, ¿no? Entonces, todo este paso, primero, del sistema de gestión, termina firmado y aprobado por la dirección. Es el apoyo ese que dije que tenemos. Hay que acotar el alcance del SGC, y esto es muy importante. Esta norma no me obliga a que yo certifique el 100% de la empresa, ¿no? Caso, a nivel universitario, bueno, sería ilógico querer de cero certificar ISO 27000 UPM ETSI informática, es una cosa de loco. No, ETSI no, esto no es. ¿Cómo? ETSI es la superior. Bueno. Esta es EUI y EUITT. Sería imposible pedir un certificado para la UPM EUI porque tiene miles de máquinas, miles de personas, oficinas, centros, redes, es un loquero. Entonces lo que hacen todas las empresas grandes es acotar el ámbito, es decir, mira, yo voy a empezar a certificar primero mis oficinas centrales en Madrid, voy a certificar primero mi CPD en tal lado, voy a certificar el proceso de alta de usuario, se acota el ámbito. Entonces se define bien qué es lo que queda afuera, qué es lo que queda adentro y se implementa todo el SGCI sobre lo que se ha acotado. Una vez que se certifica eso, se empieza a expandir más. Esa es la constante que han hecho la mayoría de las empresas grandes. Si es una pymes, por ahí se puede dar el lujo de certificar el 100%. Pero si no es algo, es descontrolado, es un desangre tratar de certificar algo así de cero, un ámbito completo. Entonces, lo primero es que hay que acotar el alcance. El alcance del SGCI. Puede ser un centro de procesamiento de datos, las aplicaciones críticas, los procesos de interés, metodología de control de acceso, procesos de... Estos son ejemplos que hemos visto pasar, ¿no? Servicios de interés hacia terceros, hosting. Por ejemplo, ven Ascens, que es Ascens, uno de los productos que vende es hosting y housing, ¿no? Que alquila una jaula para que vosotros metáis lo que queráis, o alquila servidores. Bueno, Ascens, su CPD, su centro de hosting y housing, lo tiene certificado con ISO 27000. Entonces, cuando vosotros vais a contratar un servidor de la característica que queráis en Ascens, ellos avalan que han certificado todo ese proceso de hosting y housing a través de ISO 27000. Es una certificación rara. Bueno, otra rara es yo tengo una web de un hobby que se llama musicalibre.es. Esa web, que trabaja con el laboratorio criptográfico vuestro, hace sello de tiempo. La Facultad de Informática. De la Facultad de Informática, bueno, señor de con el CryptoLab, cuando los artistas suben canciones, hay todo un proceso criptográfico que avala integridad, autenticación y sello de tiempo. Y manda un sello de tiempo acá al CryptoLab y lo devuelve para que el artista tenga constancia de que esa canción es. Esa web la hemos certificado con ISO 27001 y lo que certificamos es el proceso de subida de archivos a través de Internet. O sea, se garantiza que cualquier persona que suba un archivo a esa web está respondiendo a una metodología de gestión de la seguridad. Es una certificación rara, fíjense que es un ámbito novedoso, ¿no? Y aparte que los involucra acá el criptografía. Entonces fíjense que es un ámbito raro, ¿no? Lo que estamos certificando es cualquier persona que suba un archivo a través de Internet a esa web, ¿no? Servicios de interés, hosting, productos, herramientas que comercializa. Hay una empresa que ha certificado, discúlpenme estos pasajes para atrás para adelante, pero este coso me va a volver loco. Hay empresas que han certificado un producto, por ejemplo, hay una plataforma de una empresa que hemos certificado nosotros
que han certificado esa plataforma que ellos van a vender, un software, ¿no? Edificios e instalaciones, este edificio se puede certificar tranquilamente, infraestructura de red de transmisión de datos, call center, se puede certificar el servicio de call center, por ejemplo, es un proceso que están haciendo en Atento. Atento es una de las empresas del grupo Telefónica, están buscando certificar el tema call center. Infraestructura de redes de transmisión de información, se puede certificar la red de la OPM, por ejemplo, solo la red, sin meternos en los procesos, las aplicaciones, solo la red. Eso es muy interesante para definir cuál es el alcance. El alcance lo defino por dos cosas. O porque es lo que me da de comer a la empresa y es lo que me interesa vender a mis clientes para mostrar que hago las cosas bien, o lo que más fácil la tenga. Son los dos puntos de partida. Si yo tengo muy desorganizada mi oficina, mi sección de desarrollo de software, pues no empiezo por ahí. Empezaré por mi CPD, que por ahí lo tengo mejor. Entonces puedo buscar el ámbito a certificar, o porque es lo que mejor tengo avanzado en seguridad, o porque es lo que realmente necesito certificar para vender más mi producto, mi empresa, ¿no? Pero es muy importante saber invocarle bien al ámbito, ¿no? Porque si no, empezamos a certificar cosas que no se terminan nunca. Acá hay ejemplos de ámbitos de certificado, ¿no? Bueno, Ascen acá lo tiene, ¿no? El Centro de Procesamiento de Datos, Bankinter certificó, ahora ya está avanzando más, ¿no? Pero Bankinter, a él le interesaba certificar sus procesos de autenticación de usuarios para operar a través de Internet. Entonces solo certificó el proceso de autenticación de usuarios a través de Internet. Todo su base de datos, toda información, CPD, no, el proceso de autenticación, que es lo que le da de comer a Bankinter. Bueno, Bell, Camerfirma, acá tienen diferentes ejemplos, ¿no? GMV, y NSS, bueno, este lo pongo porque hay que vender un poco también. Nosotros sí habíamos certificado el 100% de los sistemas nuestros, ¿no? Como es una empresa pequeña, pudimos encargar el ámbito al 100%. Somos la primera empresa española que hizo esto, no sé si hay otra vez. Bueno, análisis de riesgo, entonces. El análisis de riesgo empezaría con este... ¿Cómo estamos de...? Sí, 2 o 3 minutos te pido, salvo que quieras cortar ahora. Hago esta presentación y corto. El análisis de riesgo, entonces, siempre tengan presente estos 6 pasos, ¿no? Identificación, dependencia, valoración, amenaza, impacto y salvaguardia. Una vez que empieza nuestra primera vuelta de este ciclo, vamos a tener cómo jugamos entre el riesgo potencial y en base a las salvaguardas que adopte, cuál es el riesgo residual que me queda. Nosotros, desde NSS, y le propongo que lo hagáis también, es, una vez que se termina todo el primer ciclo de análisis de riesgo, para pasar del riesgo potencial al residual, a la dirección de la empresa, le presentamos entre 3 y 5 cursos de acción, ¿no? O sea, el curso de acción número 1 es gastar un pastón y tomas un montón de salvaguardas donde el riesgo residual te queda bajísimo. El curso de acción 2, bueno, gastas un poco menos y el riesgo de acción 5 es gastar muy poquito y con todo eso asumes un riesgo residual más alto. ¿Qué quiere decir? El estándar no obliga a que uno adopte el 100% de las medidas. Sería inhumano que una empresa le obligue a gastar 1 millón de euros y gane menos de eso al año. Lo que se busca es que la declaración de intenciones, lo que asume como riesgo residual de la empresa, sea abordable por la empresa, esté en los costes que la empresa puede gastar. Y si han dejado flancos de seguridad, la certificación se otorga igual. Mientras sean coherentes, decir, mira, yo necesitaría poner un sistema de videovigilancia en mi CPD y un sistema de control de polvo y humedades, pero no me da el curro, no me da el coste para hacerlo. Entonces, en ese centro, el director firmará, mira, en vez de colocar un sistema de control de acceso por biométrico, voy a colocar una llave. Y en vez de gastarme 4.800 euros, gasto 32. En vez de colocar un sistema de polvo y humo, voy a colocar un aire acondicionado y me sale 122 euros. Si lo firma y asume el riesgo, está bien hecho. Lo importante es que la mejora que año a año va haciendo de esa certificación demuestre que está intentando mejorar. O sea que no me obliga a que la salvaguarda que yo tome me deje el estado hecho la NASA. Tiene que ser algo abordable por la empresa y coherente. Y lo coherente es lo que el director tiene que firmar y asumirlo como riesgo residual. Él sabe que esa puerta, a partir de ahora, si alguien me hace un duplicado de la llave, me la va a abrir. Y lo asume y lo firma. Entonces, nosotros presentamos, una vez que se termina el análisis de riesgo, es decir, distintas opciones. Una que va a gastar un pastón y otra que va a gastar menos,
pero que el director, que es el que sabe cuál es su relación coste-beneficio, elige cuál de ellas aborda. Y cualquiera de ellas se hace un plan de acción para abordarla coherentemente y llegar a obtener la certificación igual, a pesar de que estén quedando medidas de seguridad débiles, ¿no? Siempre y cuando no sea una barbaridad. Pero si las medidas de seguridad se demuestra que no puede gastar dinero en comprar el firewall de última tecnología, es aceptable. Entonces, este es el ciclo de vida del análisis de riesgo que empezaríamos a ver ahora. 6 pasos: riesgo residual, riesgo potencial, y paramos. Bueno, seguimos. Nos queda media horita de paciencia y después preguntas. Bueno, no sé, hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta, algo que esté en el aire? Bueno, sigo para adelante. Alejandro, ¿puedes poner un ejemplo a lo mejor del riesgo residual, a ver, que se entienda mejor? Mira, porque yo creo que se ha quedado un poco colgado con ese asunto. Vamos, entiendo, miren, ¿no? pensemos, vamos a hacerlo concreto, Eso ¿no? o lo dudáis más, acierto al pensarlo. ¿Sí? La experiencia. Mira, concretamente, pensemos que desde cero voy a montar un CPD, ¿no? Mi empresa se muda a una oficina nueva y el CPD, que era un caos, empieza a montarlo como es debido, ¿no? Un CPD, como es debido, hay un montón de regulaciones que me dicen el falso suelo, las paredes, la media contradiseño, los bloqueos, la humedad, la alimentación eléctrica, la red de transmisión de datos, la fibra, los racks de comunicación. Cada una de esas cosas, si yo instalo por defecto el rack que me trae el fabricante, los equipos HP en un lado, los routers en otro, los switches, las líneas ADSL, mi central telefónica, si la monto y empiezo a montar la empresa del CPD tal cual vienen las cosas, estoy ante un riesgo intrínseco, ¿no? Yo empecé a construir mi CPD, armé el local, respeté las medidas de tensión y empecé a montar los elementos tal cual vinieron, ¿no? Compré servidores nuevos, los puse acá. Supongamos que yo tenía mi CPD, que sería un caos o no, en la otra empresa, voy a tener que empezar un proceso de migración hacia ese CPD, ¿no? Entonces, mi riesgo intrínseco sería, yo tengo el CPD viejo, los datos, lo que fuera en el edificio viejo, el CPD lo empecé a montar nuevo, a las empresas constructoras, a las empresas eléctricas, les di más o menos las especificaciones, monté la parte física del CPD y empecé a montar los racks de comunicaciones, los falsos techos, los pisos, las redes, los datos. Ese es el riesgo intrínseco. Metí todas las cosas adentro y están ahí. ¿Cuál es el riesgo intrínseco? Pues como tengo que hacer el inventario, las dependencias, estoy viendo que tengo inventariado 14 routers Cisco 7000, tengo tantos servidores, cluster, ese es mi inventario, empecé con ese inventario y ¿eso qué defecto tiene? Pues me voy a Google y digo vulnerabilidad de Cisco 7000 y me aparecerá un chorizo de vulnerabilidad. Ese es mi riesgo intrínseco, ¿está bien? A partir de ahí, supongamos, lo digo para hacer un ejemplo concreto, empiezo a mudar las aplicaciones, los servicios, las cuentas, la base de datos del CPD viejo al nuevo, ¿no? A medida que voy migrando a una nueva aplicación, la tendré maqueta, la probaré, funciona y pondré las mismas medidas de seguridad que tenía antes, ¿no? Una vez que instalo y entre en producción ese nuevo CPD, entró en producción con todas las copias de seguridad, las medidas que tenía antes, los resguardos, los nuevos accesos, las nuevas rutas. Cuando entró, lo que estoy teniendo ahí es un riesgo potencial. Sobre cada una de las cosas a seca que me dieron cada uno de los proveedores, fui instalando las medidas de seguridad que tenía antes. Entonces estoy teniendo un riesgo potencial. A partir de ahí, empiezo a hacer un análisis de riesgo para decir, a ver, yo quiero certificar ese CPD. Entonces, para certificar ese CPD, ¿qué tengo que hacer? Sobre esos mismos activos, sobre esas mismas medidas que ya tenía, empiezo a ver qué nuevas salvaguardas puedo tener, por ejemplo, para que mi promedio entre caídas de mis servidores, yo digo, tiene que tener una disponibilidad del 99,99%. Si yo me impongo ese umbral, para llegar a ese riesgo residual de disponibilidad, ¿se acuerdan la palabra ácida, no? Autenticación, control de acceso, integridad, disponibilidad, es algo que tengo que tener en cuenta. Si ese servidor yo quiero tenerlo disponible el 99,98%, pues tendré que tener redundancia de procesadores, tendré que tener un clúster, tendré que tener RAID 5 entre los discos para que si se cae lo levante, tendré que tener un UPS que aguante hasta 2 horas.
¿Todo eso cuánto me sale? Pues me sale, hago cuenta y me sale 70.000 euros. Con eso yo lo llevaría a un riesgo residual de una disponibilidad de ese servidor del 99,98%. Entonces, ese sería, con 70.000 euros lo llevo ahí. Cuando voy al director y le digo, mira, solo para este servidor, yo tengo que gastarme 70.000 euros para llegar a este umbral. Entonces, lo más probable es que me diga, mira, empecemos a replantearnos las cosas, y en vez de llegar a 99, en vez de utilizar un RAID 5 con 10 discos SCSI, pues compremos 4 discos SCSI para cada uno. En vez de comprar un UPS que me dé tanto watt durante 4 horas, pues compremos un EPS que tenga 1 hora. En vez de colocar doble sistema de procesamiento, pues coloco una fibra óptica entre los dos planos. Empezamos a ver qué otras alternativas hay. Entonces, como el director me puede decir, mira, yo no puedo gastar estos 70.000 euros, tengo que gastar este año solo 25.000. Pues entonces tendré que entrar a ver cómo de mi riesgo potencial, que yo había calculado llevarlo a residual del 99,98% de disponibilidad, tendré que decir, bueno, yo con estas 25.000 euros, en vez de llevarlo al 99,98%, yo sé que si se cae la luz, en vez de 2 horas voy a aguantar media. Yo sé que si se me caen los servidores para recuperar mi SCSI, en vez de hacerlo online, tendré que apagar el servidor, sacar un disco y ponerlo de vuelta. Entonces tardo 2 minutos. Con esas nuevas especificaciones, yo sé que la disponibilidad de mi servidor, en vez de ser 99,98%, será 95,2%. Entonces mi director, cuando yo le presente las salvaguardas finales para pasar de riesgo potencial al residual, serán firma que para el aspecto de disponibilidad de ese servidor, en vez de gastar 70.000, eligió el curso de acción 3, que es gastar 25.000 euros, y eso él asume que la disponibilidad de ese servidor sea del 95,2%. ¿Por qué? Porque este año puede. Y capaz que para el 2010 me dice, bueno, pero yo para el 2010 me comprometo a que subirlo eso al 97%. ¿Cómo? Bueno, vamos a comprar un UPS más grande, vamos a comprar otro servidor para hacer cambio de discos hot en caliente. ¿Me explico? Entonces, con eso, yo pasé un riesgo potencial, cuando mudé mi CPD, a un riesgo residual, que es las salvaguardas que estoy implementando. ¿Qué salvaguardas voy a implementar? Y bueno, yo sueño a meterle todo lo que quisiera. Mi director, gerente, financiero de la empresa me diría, mira, esto está loco, no se me voy a gastar 70.000 euros ni que me echen de aquí. Entonces, tendré que ajustar los diferentes cursos de acción a la relación coste-beneficio de mi empresa. Y así paso de un riesgo potencial a un residual, que es el final, el que me va a quedar. Ese riesgo residual es lo que firma el director en cada aspecto de lo que estoy haciendo, El servidor, en cuanto a la disponibilidad, entre el control de acceso, colocando una puerta blindada que sale de 8.000 euros o una de lata que sale de 100. Cada una de esas cosas es lo que se firma y es la forma en que yo asumo el pasaje de un riesgo potencial a un riesgo. No sé, ¿se aclara un poquito más? Sí. A ver, hago la pregunta a ver si hago el 99,8 pasaría digamos, obtendría, digamos, la certificación. Sí. Y si lo hago con el 95 también la pasaría. Claro. Eso es la, si soy coherente, esa es la sí. idea. O sea, la idea realmente es que cuando se habla de certificación parece que tiene que ser guay del Paraguay y si no, no la pasa. Ajá. Lo que tiene que ser es Exacto. claro, concreto, conciso y comprometido. Exacto. No, inclusive... Para que todos sepamos con qué nos jugamos los cuartos. Esa es la certificación. Es que yo creo que hay un paso decía que existiera, pero que hay esa idea de que certificación es que cuando es, ¡bah! Pues no. No. Mira, bueno, una certificación muy importante de un organismo de sanidad español, que es líder mundial en su actividad de sanidad, su plan de continuidad de negocio es plan de recuperación de desastres, recuperación ante una... Su plan de continuidad de negocio lo vamos a hacer este año, porque durante su certificación en el año 2008 no lo tenía bien. Y no lo tenía bien porque realmente es un tema que opera en tiempo real, que era un pastón, era demasiado dinero. Cuando vino AENOR, fue AENOR la que certificó esa empresa, se hizo todo el análisis del coste que implicaba el plan de continuidad de negocio y el coste que costó certificar a la empresa. Y ese organismo no se podía dar el lujo de pagar el plan de continuidad de negocio que verdaderamente necesitaba. Moraleja, el plan de continuidad de negocio solo fue, bien documentado, pero solo fue conmutar
su CPD al Ministerio de Sanidad, que ellos tienen una línea a través de Redilis conectada con el Ministerio de Sanidad. Entonces, ante cualquier evento, se caía completamente todo el servicio que ofrecen durante media hora. Que ojo que media hora eran vida de por medio, ¿eh? No estamos hablando de un ambulatorio pueblo, ¿eh? Que es un organismo importantísimo. Pero no podía gastar el pastón que requería mantener eso en tiempo real, porque depende de ambulancia, de helicóptero, de un montón de cosas, y no se podía hacer. Entonces fue a ENOR, y en la certificación se planteó toda la coherencia con el compromiso de acción de mejora para el 2010, cosa que estamos haciendo ahora. Y en julio de este año se van a haber gastado, no sé si todo el pastón, pero sí gran parte. Y cuando vino a ENOR ese plan de continuidad de negocio, no se hizo. No se hizo. Y se asumía que media hora estaba caído el sistema. Y media hora les estoy planteando este ejemplo porque es el peor de todos, ¿eh? Cuando hay vida de por medio, es lo que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista, ¿eh? Sin embargo, fíjense, les planteo este ejemplo para que vean hasta dónde llega a ser coherentes, ¿eh? Habían montado un CPD precioso, con un montón de medidas, los sistemas mejoraron radicalmente para esta certificación, pero no, hasta ahí llegaron y no había más. El director firmó que asumía el compromiso de desarrollar un plan de continuidad de negocio cuando venga la revisión del 2010. Se documentó convenientemente, se hizo el balance de resultados para demostrar que no podían gastar ese dinero hoy en el plan de continuidad de negocio y se certificó igual. Y es el ejemplo más descabellado que existe en seguridad informática, ¿eh? Cuando hay vida de por medio es el primer parámetro que se tiene en cuenta para la estabilidad de un sistema, ¿no? Cuando ustedes ven un aeropuerto, una central nuclear, un equipo de UBI, el primer parámetro es que estamos jugando con vida. Bueno, en este caso estamos jugando con vida y aceptaron media hora de caída. Hay que ser muy valiente para firmarlo, ¿eh? Y así todo vino a ENOR y muy valiente certificó también. O sea que fíjense hasta qué punto puedo no gastar un duro y demostrar que he sido coherente, que estoy mejorando y que me comprometo a seguir mejorando. Pero bajo la realidad, si no puedo, no puedo. Porque voy a gastar más dinero del que gano, no puedo. Entonces, ese es un caso muy concreto, ¿no? Y el riesgo residual quedó igual al potencial. No se tocó. El riesgo potencial era ese y el riesgo residual fue ese. Se mejoró únicamente con mutar los sistemas que tardaban media hora en levantarse en otro lado, ¿no? Bueno. Hay diferentes métodos, ¿no? Pongo más gerita a la cabeza. ¿Pepe vino ya, Pepe Maña? No, es el último. Bueno, van a tener el honor de tener acá a Pepe Maña, que es reconocidísimo, casi tanto como Jorge acá en España. Este Pepe Maña fue el que inventó el tema de Magerit, que es la metodología de análisis y gestión de riesgo del sistema de información. Ahora que no me escucha Pepe, la versión 1.0 de Magerit era infumable, era incontrolable. La 2.0 fue muy buena. Se ve que le han llovido tanto colleja a Pepe y hizo una versión 2.0 que reconozco que está muy bien. Y es la metodología que ha sido muy fomentada y es la que implementan obligatoriamente todas las administraciones públicas españolas. Por eso la verdad que siendo algo implementado de forma práctica, no como la 1.0 sino como esta que es buena, en España, si uno tiene que pensar en hacer un análisis de riesgo, pues usemos esto, que es público, está abierto, es gratis. Entonces, esta es la metodología que se impone acá. CRAM, Octave, también está la de Microsoft, hay un montón. Pero no me interesa más una que otra. Mientras seamos coherentes, metódicos, ya está. Esta metodología Magerit tiene una herramienta que es pilar para las administraciones públicas, que es gratis para las administraciones públicas, y EAR, que es para las empresas privadas. Nosotros trabajamos ya con las dos herramientas, es muy amigable, pero no es imprescindible, ¿eh? La herramienta EAR sale 1.500 euros. Y no le voy a hacer ni propaganda a favor, pero vendérsela para que le compren a Pepe la herramienta o no. Se puede hacer estudiando la metodología Magerit, que viene con 3 libros que están publicados en internet, método, catálogo de elementos y guías técnicas. Estudiándoselo y masticando un poco esos elementos, es muy clara toda la secuencia de pasos que hay que hacer. Lo vamos a ver ahora a continuación. Si quieren y disponen del dinero, la herramienta EAR es muy amigable para llevar a cabo cada uno de estos 3 libros que dice la metodología Magerit. Insisto, en España lo más probable es que si vamos a implementar un análisis de riesgo,
alguien nos exija que utilicemos Magerit, ¿no? Y sería lo más coherente porque va a estar adaptado con cualquier otra metodología de cualquier administración pública. Esto, Magerit, se las presento rápidamente, ¿no? Esta metodología Magerit se divide en 3 procesos: planificación, análisis de riesgo y gestión de riesgo. Algo que me sorprendió de la versión 2.0 es que es estrictamente escalable. Vosotros podéis tranquilamente dejar procesos, pasos de lado, porque mi empresa no necesita semejante, es muy detallada la metodología. Entonces, si tengo una empresa pequeña, pues no me tengo que masticar todos los pasos y desarrollar todo. La metodología esta Magerit nos permite adaptarlo con muchísima flexibilidad a empresas grandes o chiquitas, ¿no? Se divide en 3 procesos: planificación, análisis de riesgo y gestión de riesgo, ¿no? Primero planifico qué voy a hacer, desarrollo todos los pasos del análisis y después, algo muy importante que se suele olvidar, es cómo voy a gestionar, cómo mantengo vivo todo ese análisis de riesgo. Estudio de oportunidad, determinación del alcance, planificación del proyecto, lanzamiento del proyecto. Ven que es todo, esta parte es toda gestión. Es el ciclo, plan, do, check, act. Estoy planificando cómo voy a hacer el análisis de riesgo. Bueno, características de los activos. ¿Ven? Fíjense que esto que está acá, nosotros realmente, esto es una consulta de una base de datos, pero si vosotros lo queréis hacer, es una plantillita Excel, no tiene más misterio. La metodología Magerit me va catalogando, si voy viendo bien los manuales, me lleva de la mano paso a paso, ¿eh? Por cada activo me lo va identificando, auxiliar, comunicaciones, datos, y después me va diciendo qué es lo que debo tener en cada una de las columnitas. En el inventario de los activos, acuérdense que después ya venía la valoración, ¿no? Entonces, de este inventario de activos ya puedo empezar a armar la valoración que puede tener ese activo. Y fíjense después las dependencias, ¿eh? Yo tengo un servidor, vale el hardware. Dentro de eso tengo una base de datos, vale la base de datos. Dentro de esa base de datos tengo la cuenta de facturación, pues vale todos los datos de facturación. Entonces fíjense cómo van las dependencias, que ya no es solo el hardware, la base de datos, sino es todo el paquete junto. Entonces por eso hago hincapié en las dependencias, porque tal vez sea lo más interesante. Fíjense entonces, moraleja, en este primer paso que estamos haciendo, lo que debo hacer son plantillitas Excel donde tenga todo identificado, que no me olvide de ningún recurso. Caracterización de las amenazas. ¿Se acuerdan que hablamos de amenazas? Es lo que potencialmente me puede suceder con ese recurso, ¿no? También, la metodología Magerit me va diciendo, está tabulado, me dice cuáles son los desastres naturales no autorizados y después poco frecuente y si eso es crítico o no. Eso afecta a la disponibilidad, a la trazabilidad. Cada una de estas palabras que están acá están en los manuales de Magerit públicos en internet. Valoración del impacto, alto, crítico, medio, bajo, despreciable. Frecuencia, esto puede suceder mucho o poco, ¿no? Cada una de estas cosas son tablas que están dentro de esos 3 documentos de Magerit, ¿no? Actividad, caracterización de las salvaguardas. Hardware, mejoras que puedo hacer, ¿no? Hardware, mantenimiento, copia de seguridad. Me va diciendo cada una de las salvaguardas, también las dice Magerit. Estimación del estado de riesgo. Bueno, acá fíjense. Yo ya fui haciendo el inventario, tengo todo la amenaza, ya tengo el riesgo potencial. ¿Dónde lo pegué? Ya tengo el riesgo potencial y si implemento la salvaguarda, paso a tener este riesgo residual. ¿Se dan cuenta, por ejemplo? Desastres naturales. Aquí estamos hablando de gabinete de comunicación, las líneas telefónicas, ¿no? Gabinete, eso impacta al tipo comunicaciones. Ante desastres naturales, esto tiene una frecuencia normal y me causa un impacto alto. Si yo instalo dispositivos contra descargas eléctricas y sobretensiones, tendré la misma frecuencia, porque eso no lo altero, pero el impacto va a pasar a ser despreciable. Entonces, ¿ven cómo voy pasando de un riesgo potencial? ¿Cómo voy pasando de un riesgo potencial, si implemento esta salvaguarda, a un riesgo despreciable? Y así voy tratando cada uno de los renglones, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que, a ver si está acá, está. Nosotros, esto nos felicitó a Enor, y por eso se los tramito, no para sacar que lo hicimos bien, sino para que lo tengáis en cuenta. Está muy bien, después, los controles afectados. ¿Se acuerdan que hablamos que hay 133 controles? Si empezamos a hacer convivir ya el inventario con el impacto, con el riesgo potencial residual, ¿con qué lo voy a controlar después? Estoy cerrando el ciclo con monito, ¿eh?
Entonces lo que estoy haciendo es que nosotros agregamos una última columna más, que lo tenéis en ese apunte para que el día de mañana lo penséis bien, ¿no? Cada una de estas cosas, protección contra las amenazas externas y de entorno. Este es el control número 9.1.4 de la norma. Este es el control 13.1.1 de la norma, este es el 10.1.1. Entonces yo estoy diciendo, mira, esta medida con esta salvaguarda yo la voy a controlar acá. Y después voy a tener una plantilla de métricas, indicadores o de monitorización que me va a decir, tú estás cumpliendo esto o no, o tienes que revisarlo el mes que viene. Entonces empiezo a hilvanar el análisis de riesgo con los controles de la norma. Este es un ejercicio muy bueno para empezar a meterle ciclo de vida a la organización, ¿no? Estoy haciendo un análisis de riesgo y ya de paso lo relaciono con el control de los 133 que va a aplicar a eso. La norma dice que un control tiene que ser medible. Si no lo mido no sirve para nada. A mí no me sirve de nada saber que tengo una antena de transmisión de comunicaciones metida en Majadahonda. Pues si no tengo una vez al año que pase un tipo y mire si funciona, que la monitorice a ver si está transmitiendo, si tiene tensión, si me la robaron. Si no pongo medidas de control, no me sirve de nada. O sea, si eso no lo puedo medir, no tiene sentido tener un control. Entonces acá empezamos a relacionar los controles de la norma con cada uno de los recursos que fui inventariando. Esta es una idea muy buena, ¿eh? Fíjense, gestión de riesgo. Esta es una plantillita. Ven, de todas estas plantillas le vamos metiendo el precio y acá lo que estamos indicando es cómo son los cursos de acciones que podemos hacer. Fijaos. Esto es un recurso número 1 que no veo acá en la plantilla. Bueno, no sé qué es. La opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4. Este es un ejemplo de cursos de acción de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Supongamos que el CPD, en el tipo incendios, yo puedo tomar elementos sistemas contra incendios, puedo revestir las paredes, puedo detectar incendios, puedo poner extintores, puedo poner puertas contra cortafuegos. Fíjense que solo estoy viendo el tema incendio del CPD, nada. Eso me sale este coste que está acá, que es 1180. Pero el curso de acción 2 me dice, mira, en vez de revestir las paredes, esto no lo voy a hacer, me ahorro 500 euros acá. Entonces voy a hacer lo de incendio, lo de extintores y la puerta, y gasto 600. El curso de acción 3 que me dice, mira, ni siquiera voy a poner un detector voy a mantener el detector de incendio y los extintores, pero no voy a poner una puerta a cortafuego, y gasto 300. La otra que voy a hacer es poner solo extintores, y gasto 30. Y la otra no pongo nada, y gasto 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En base al curso de acción que yo elija, me va a quedar un riesgo residual bajo, medio o alto. Entonces, en este ítem, cuando van avanzando en la plantilla de riesgos, fíjense que si yo elijo el curso de acción X, yo voy a pasar de un riesgo potencial en un riesgo residual. Lo que estoy buscando es tratar de convertir estos riesgos, empezar a minimizar cada uno. Si elijo el curso de acción 2, gastaré más dinero y mi riesgo residual en este ítem solo será bajo. Si elijo el curso de acción y no gasto nada, mantengo el riesgo residual crítico. Este es un ejemplo, pero puede suceder. O sea, puede decir, mira, yo contra incendio no voy a gastar un duro, porque este año no, porque tengo planificado un convenio estratégico con la empresa, no sé, y lo voy a gastar en el 2010. Entonces el director puede elegir este curso de acción y no gastar un duro. Y mi riesgo potencial va a ser el mismo que el residual, voy a quedar exactamente igual. Si eso, cuando viene el auditor, le demuestro que lo hago por una razón coherente y no porque el tipo no quiere gastar dinero, me lo va a certificar igual. Si soy coherente, es decir, no gasto un duro contra incendio. ¿Por qué? Porque inclusive puede ser, ¿por qué? Porque tengo una réplica textual de TCPD en otro lado. Si se prende fuego, hasta te doy el fósforo. No me interesa, porque tengo el otro CPD. Si soy coherente, la certificación... Y muchos prenden fuego a propósito, ¿eh? No, seguro, bueno que... Bueno. No voy a dar... Entonces, bueno, acá tienen un caso práctico de lo que me habían preguntado un poquito, ¿no? Volviendo a ese detalle. En base al curso de acción que elija, me voy a un riesgo más o menos. Y si soy coherente, va a valer cualquiera, ¿no? Entonces, la idea es que en base al curso de acción que se elija, yo planifico lo que no voy a gastar, si lo voy a hacer a lo largo del tiempo. Eso es lo que me va a firmar la dirección, que me viene perfecto, porque una vez que está firmado, el director se ha comprometido, no solo conmigo, con una empresa certificadora que le va a quedar dentro de un año, y si no lo hizo, el problema del director y le van a quitar el sello. Entonces, este compromiso de la dirección está buenísimo.
es una de las cosas que más valoran los administradores del sistema de esta norma. El obligar a través de la empresa certificadora que la dirección se comprometa. Bueno, entonces lo que se trata es que del riesgo potencial tratar de llevarlo a riesgos residuales. Lo que la dirección termina viendo de todo esto es, como todos directores, cosa de torta que no tengan que buscar muchos detalles, pensar ni robarle tiempo. Hay que llevar el análisis de riesgo a algo gráfico en lo cual dice, mira, si yo elijo el riesgo, el curso de acción 2, tú gastas tanto dinero y vas a bajar esto y los puntos clave son estos 4. Si bajas, tiene el análisis de riesgo, que son esa plantillita que vieron con 1000 líneas, ese análisis de riesgo a la dirección no le puedo llevar las 1000 líneas porque me echan. Tengo que llevarle algo conciso, breve y que rápido le dé el nivel de decisión que él tiene. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto costo? ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Qué debilidades me quedan feas? ¿Qué cosas estoy arriesgando? Entonces lo que se le tiene que presentar es gráficas, valores de torta que terminen no con este detalle, sino con algo mucho más amigable, ¿no? Breve. Entonces, el análisis de riesgo es obligatorio que la declaración de intenciones de la dirección se plasme en un documento. Y esto es parte de lo que después vamos a ver que es concienciación en seguridad. La empresa tiene que saber cuál es la línea estratégica que ha decidido. Entonces, se generan documentos que son esos de marketing que aparecen. No dejes tu ordenador, este año seremos los mejores. Esas cosas que aparecen que son líneas estratégicas de la empresa. Fíjense, del documento de la estrategia de DNSS, cada uno de estos 4 puntos, que son solo 4 cositas, están respaldadas en 8 puntos del curso de acción. Este otro está respaldado en 12 cursos de acción. ¿Qué quiere decir? Concienciación sobre la importancia de la seguridad. Quiere decir que hemos hecho un esfuerzo sobre 8 salvaguardas que van a incrementar la concienciación de la gente. Entonces, el objetivo de la estrategia de DNSS fue que el director dijo, este año mi primer objetivo es concienciar en seguridad. Hemos gastado algún dinero en medidas de concienciación que eran 8 puntos del curso de acción del análisis de riesgo, por eso se tomó como decisión estratégica la concienciación. Este cumple con 12 puntos, está avalado esa estrategia que ha tomado la empresa a través de todo lo que ha pasado en el análisis de riesgo. El PDCA, entonces, esto es lo que dijimos antes, ¿no? El ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act, ¿no? Para cada una de estas actividades que quedará regulada, normalizada mediante correspondientes controles. Bueno, esto lo paso. Esto es interesante. Una vez que se ha terminado el análisis de riesgo y se ha firmado cuál es el curso de acción elegido, sobre lo que la dirección ha firmado y comprometido, tengo que hacer un plan de acción. ¿Cómo voy a empezar a llevar a cabo la certificación? Mes a mes, semana a semana, porque la certificación implica demostrar que lleva 3 meses rodando el SG6. Cuando vienen los auditores, hay que demostrarles que yo empecé a trabajar y cuáles fueron las acciones que fui llevando paso a paso. Y a su vez la dirección sabe que nos puede ir controlando cuando llegue esta semana a ver si hice este paso o no lo hice. Entonces es un doble control que el plan de acciones me sirve para ir demostrando la bitácora de todas las actividades que fui haciendo y demostrar que el sistema lleva rodando desde el día que empezó el análisis de riesgo hasta que el día que viene la entidad certificadora. Esto es algo muy importante y el plan de acción. Fíjense que es una estupidez, una plantilla con todos los ítems que voy a hacer, planificándolos. Si después tengo desvíos, los tengo, pero por lo menos ya tengo un plan de cómo lo voy a ir abordando, ¿no? En todo momento se podrá hacer un seguimiento de la puesta en marcha. ¿Ven? Acá tengo mes a mes. Fíjense que les estoy mostrando no nuestra base de datos, sino las plantillitas Excel. Lo único que tenéis que hacer son plantillas. En todo momento uno puede coger esto y decir, a ver, esto que era baja se ha cumplido en este mes, no se ha cumplido, lo llevo adelante, porque tengo cada una de las acciones relacionadas por plantilla para saber si me estoy desviando, qué estoy haciendo bien, en qué me estoy retrasando, la dirección, si me dio el dinero, o decirle, mira, todavía no me ha dado esto y por eso tengo retrasado el punto 7. Es un doble juego este, ¿no? Bueno, definición de los controles. Hablamos de análisis de riesgo, vimos los documentos del SG6, y los controles son estos 133 agrupados en familias. Lo primero que hay que hacer es coger los 133 controles de la norma y por cada uno de ellos, a primera vista, ver qué cosas me voy a sacar de encima. Después las vamos a revisar. Pero lo primero es justificar qué controles no aplican. Porque cuando venga la empresa auditora, le voy a decir, mira, estos controles en mi empresa no necesito. Entonces, justificar el por qué cada uno de esos controles aplica sí o no. Esto, por ejemplo, ven, trabajo en áreas seguras. NSS no necesita. Trabajo en áreas seguras suele ser relacionado a la seguridad física, ¿no? Cuando uno necesita hacer trabajo en áreas donde necesita medidas de seguridad física. ¿Qué sé yo? Correo electrónico, hay comercio electrónico. Cada uno
las actividades que ya sabe que no voy a hacer, me las saco de encima. Y ahí no voy a gastar el mínimo esfuerzo hasta que haga una primera revisión. Pero por lo menos ya sé cuáles son los controles con los que debo empezar a trabajar y cuáles ya me cargué. Es el primer paso. De los 133 controles, a primera vista, cuáles no le voy a dar importancia. Bueno, acá estaríamos terminando la primera parte, así que el resumen es ese que está acá. Empezamos con la segunda. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Bueno, 5. 5 minutos. Les paso los pantallazos porque lo tenéis en los documentos. La política de seguridad era ese documento genérico que me dice las medidas generales a tener en cuenta. La organización de la seguridad responde a todos estos controles que tenéis aquí y lo que busca es eso que dijimos, el organigrama, los cargos del comité de seguridad, las funciones de cada uno, teléfonos, cadenas de llamadas. Organización de la seguridad, en el caso nuestro de NSS son estos documentos y lo tenéis ahí como para saber cuáles son. Control de documentos, la relación documental. Fíjense, la norma nos obliga a que haya un procedimiento documentado que me dice cómo se da de alta, cómo se modifica, cómo se borra, cómo se deroga un documento. Tengo que decirlo para saber cuál es la versión actual. Nosotros tenemos un árbol de documentos, y esto se los propongo que lo hagáis. Cada uno de estos son uno de los 11 grupos de controles. El árbol sigue para acá, ¿no? Pero entonces acá tengo el grupo Organización, Política de la Seguridad. Cada uno de los grupos, acá en este gráfico, veo cuáles son los documentos que cuelgan de cada uno de esos grupos de controles. Y está muy bien porque yo sé, cuando tengo que ir a un determinado control, busco acá y sé cuál es el documento que me lo está respaldando. Este árbol está muy bueno, pensarlo así. Tenemos una herramienta que es una base de datos, que es una estupidez, en la cual levanto todos los campos que el borrador de la norma ISO 27004 propone, que es un borrador que nosotros tuvimos acceso gracias a la universidad. En este borrador habla de métricas e indicadores de seguridad. Y en eso propone un formato de los campos que tiene que tener cada control. En esta base de datos nosotros vamos llenando esto, entonces cuando se genera el documento de estándar de seguridad, imprimo todas las plantillitas de los 133 controles. Y ya tengo una herramienta de gestión flexible y viva. Porque cuando modifico algo del estándar, imprimo un documento nuevo y es una base de datos donde trata cada uno de los controles. Sobre cada uno de ellos, acá inclusive tengo las métricas, la forma de verlo, está muy detallado. Es una sencilla aplicación, desde ya que no se las puedo dar porque no se puede. Pero el modelo lo tenéis acá, es muy sencillo. Esta es una comparativa entre la norma 27001 y la 27004 en borrador. Por cada control, la 27004 me pide requisitos, atributos, y la mezcla entre atributos y requisitos son los indicadores. Está muy bien, porque como yo tengo los 133 controles, si desgloso los 133 controles, me presenta todo el detalle a nivel técnico. Si yo empiezo a juntarlos por grupo, con una consulta sencilla, me presenta información gerencial para un nivel un poco más abstracto. Y si presentara únicamente los grandes controles, puedo obtener información directiva. Entonces, cuando uno detalla todo esto que vimos recién con esta base de datos, cada uno de los controles, solo con hacer consultas de detalle, le doy información a los administradores de sistema, al tipo que necesita meterse. Si empiezo a englobar funciones o grupos, hay una información más gerencial. Y al director puedo presentarle gráficos de tortas muy buenos. Gestión de activos es el otro grupo de controles, seguridad ligada a los recursos humanos. Esto es muy interesante porque los recursos humanos los trata previo, durante y posterior a la contratación. Y cada una de esas tres fases tiene sus respectivos controles, que es un punto débil que existió toda la vida. Cuando yo contrato a alguien, ver para qué lo estoy contratando, durante la contratación, que sepa bien qué hace y qué no hace. Cuando se va de vacaciones se saltan un montón de cosas raras que estaba haciendo, o ausencia, o dependencia si esa persona porque no está. Y posterior a la contratación, echar a una persona de una empresa es dificilísimo desde el punto de vista del sistema, ¿no? Independientemente de todo lo demás. Desde el punto de vista del sistema de información, alguien que está comprometido con un sistema es... Entonces acá me dice piezas claves a considerar previo, durante y posterior a la contratación. Seguridad física y ambiental, bueno, lo que se les ocurra, del nivel físico del modelo de mapa, ¿no? Gestión de comunicaciones y operaciones, este es uno de los puntos más largos y es lógico que así sea, porque todo lo que sea información en tránsito es una de las debilidades más grandes de todo el sistema. Entonces lo trata hasta el detalle. Ahí tenéis todos los controles de la norma en estos cuadros. Entonces es cuestión de darle una leída y aparte tenéis mi correo electrónico. Si en algo les puedo ayudar, no me pongan, no puedo implementar genérico porque no... Pero si tienen dudas concretas de esto, me mandáis todos los correos que necesitéis. Control de acceso, ¿se acuerdan lo que les decía? Que tiene la parte de autenticación. Esta parte la paso rápido porque sería pesadísimo que me pongan en detalle. Esto es para un seminario de una tarde entera, pero lo que me interesa es que veáis
y que os quedéis con esto para que el día de mañana digáis, a ver, ¿qué tengo que tener en cuenta para el control de acceso? Y lo miré, lo tenés. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas. Estos son los controles que hay que desarrollar. ¿Está bien? Con cada uno de estos, el control que aplica, el documento que nosotros utilizamos en NSS. Este es trabajo de muchas horas. Sí. Bueno, el plan de continuidad de negocio es el documento. Esto lo que presenta acá es más que nada cómo se trata la norma esta 25999. Y nada más. Lo último que queda, una vez que cierra el plan de continuidad de negocio, hay que hacer una auditoría interna, que es obligatorio, que lo tiene que hacer personal de la empresa o no, pero que no esté involucrado con el SG6. No puede haber tomado participación, tiene que ser alguien ajeno. Nosotros tenemos un concepto que es el plan de escalado. Hay incidentes de seguridad que nacen como incidente a lo bestia o que escalan hasta ser un incidente. Que me falte una persona no es nada, pero me faltan 15 personas juntas en la empresa porque se intoxicaron comiendo y es un desastre. Entonces, hay que ver sobre un plan de escalado cómo se trata la continuidad de negocio. Tenemos una matriz de escalado. Esto pensadlo bien, Hay incidentes de seguridad que pasa porque se incendió la Torre Windsor o porque un día se me cayó un servidor. Es un incidente. 2, 3, 4, 5, esa es una catástrofe. Entonces hay cosas que escalan y en un momento son sencillas, pero después se nos van de las manos. El último punto, el 11 de la norma, habla de todas las conformidades legales. En España son 3 aspectos claves: LSCI, LPI y Ley Orgánica de Protección de Datos. Son las 3 piezas, a pesar de que hay más. Bueno, conformidades legales. Esta es una matriz que hemos publicado, que está en la página web de la Guardia Civil, que le hicimos nosotros, que relacionamos el artículo de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos con los controles de la ISO. Esto fue muy novedoso también. Bueno, datos de carácter personal, esto es la parte del OPD. Esta es la parte que les dije que es obligatoria la auditoría interna. Acá tenéis las plantillas y los pasos, el 1, el 2, el 3, cada uno de los pasos que debéis hacer para una auditoría interna. Esa es la parte plan, do. Cuando se hace la auditoría interna hay que solucionar las cosas que se hayan encontrado. Esta es la parte check, ¿no? Tenéis todos los pasos. Y lo último es la solución y mejoras, que es la parte A. Ven que de vuelta entramos en el ciclo plan, do, check. Insisto, lo paso volando, aparte porque estamos jugando el tiempo, más que nada porque es pesadísimo que me ponga a meter en detalle todo esto, ¿no? Lo tenéis en el documento. Lo último que me queda es, de todas estas mejoras, hacer una reingeniería. La norma de auditoría única que existe hoy es la ISO 19011, que es la de auditoría de sistema de medio ambiente, pero es la que emplean los auditores como estándar para auditoría de sistema. Ahí tenéis todas las plantillas para ver cómo se soluciona. Nosotros utilizamos una herramienta, a mí me gusta mucho el software libre. Esta herramienta es el Request Tracker, o WebRT se llamaba antes, que es seguimiento de ticket para seguir incidencias o cualquier tema. Está muy bueno. Y lo último es la solicitud. Se pide la empresa certificadora, viene la fase 1, que es la preauditoría, fase 1 que es obligatoria, donde se entrega la documentación y ellos la analizan o sentados en nuestra oficina o en la de ellos. Nos dan un primer informe de esa auditoría fase 1 y después viene la auditoría fase 2, en la cual hay que organizar muy bien cómo se le presenta al auditor, porque el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Entonces, en vez de presentarle un caos, hay que ensayarla, practicarla, tenerlo bien para tratar de llevar de la mano al auditor. Se hace un informe de la preauditoría, la segunda visita, ahí sí ya inspeccionan, hacen entrevistas a la gente, ven las instalaciones, la documentación, todo. Y en esa segunda auditoría, sí o sí un auditor tiene que encontrar errores, no puede irse un auditor sin encontrar algo porque lo echan. Entonces tiene que encontrar sí o sí, eso es una constante en toda auditoría. Sobre las observaciones o no conformidades que hagan, si son menores, se presenta esto que es el plan de acciones correctivas, se lo envía por internet con un cronograma de cómo se soluciona, y si todo está bien, nos dan la certificación. Si hay no conformidades mayores, ahí es cuando no se otorga y se puede hacer una auditoría extraordinaria, no. Pero bueno, si hemos hecho las cosas bien, no sucede eso. Nos ha pasado una vez solo una auditoría extraordinaria. Y si hemos hecho bien, se otorga el certificado, que es el que avala la certificación ISO 27001. Nada, me demoré. Tenemos 5 minutos, son las 12 menos 5. 5 minutos para hacer una consulta, una pregunta a Alejandro. ¿Tenéis alguna consulta? ¿Alguno de vosotros? ¿Nadie? Increíble, pero bueno, está bueno. Sí. Bueno, yo quizás soy bastante rebuscada, pero me surge otra duda, y es el riesgo que se incrementa precisamente por aplicar esta metodología, ¿no? Ejemplo concreto,
el hecho de que exista el inventario. Ya es un riesgo, puesto que facilita a posibles atacantes. Ajá. O el de la valoración, ¿no? Que a esta empresa los incendios le da poca importancia y a los robos mucha, pues ¿para qué le vamos a robar? La quemamos. Ajá. Eso cómo se... Está muy bien. Vamos, ¿cómo rizamos el rizo Claro. en esa evaluación? Bueno, es verdad, has escrito todo. Entonces, el que tiene acceso a eso tiene... hay un documento que se llama clasificación de la información, que es obligatorio también, y tú tienes que colocar cuáles son los niveles en los que se clasifica la información. Nosotros solíamos utilizar 4 niveles: secreta, confidencial, interna y pública. Pública es la que ve todo el mundo. Interna es la que ve solo la gente de la empresa, confidencial es la que ven solo algunos y secreta es la que ven 2. Entonces, sobre esa clasificación es obligatorio que todos los documentos tengan etiquetado qué tipo de información es y dónde va a ser almacenado. Entonces, tiene distintos métodos de acceso a la información para que justamente minimicemos eso, que puede pasar antes y después, ¿no? Pero lo importante es que todo esto que se ha escrito hay que clasificarlo muy bien y almacenarlo. Inclusive la información secreta y confidencial en general tiene que estar almacenada, criptografiada, tanto en almacenamiento como en tránsito. Y dentro de la criptografía podéis decidir qué herramientas utilizaréis, con clave pública o no, pero es obligatorio que se guarde criptografiado. Y la secreta en general se utilizan llaves dobles dependiendo de la empresa, ¿no? Pero en empresas que tienen información muy crítica se suelen utilizar llaves dobles, o sea que obliga que para abrir un documento lo firmamos Jorge y yo. Para abrirlo tenemos que compartir, picar la clave nuestra los dos y recién ahí se abre. O sea que si yo me robo el documento, Jorge sabe. O si Jorge sabe. Son medidas, pero bueno, como toda medida está la contramedida también, ¿no? Bien, una última pregunta, ya que nadie quiere hacer consulta. Bueno, pues sí. ¿Cada cuánto tiempo habría que revisar para que la empresa siga manteniendo su certificación? Se obliga cada 1 año una revisión y cada 3 la renovación completa. Eso es lo obligatorio. ¿Otra pregunta? Bueno, primero enhorabuena por la conferencia, ha sido muy amena y divertida, está muy bien. Y segundo, quería comentarle, yo con todo respeto, es un poco una hipocresía todo esto cuando una certificación tenía que ser algo basado, o seguramente digo yo, era algo estricto en unos estándares, es decir, eso tiene que cumplirse, esto no. Y no a lo mejor en algo subjetivo de una persona, de una junta, que diga, bueno, pues como tú has puesto solo la llave, pero te comprometes a mejorar, eso está certificado. Y una empresa que a lo mejor se ha gastado muchísimo más dinero y tiene seguridad realmente, una seguridad buena, Ajá. tiene la misma certificación, Sí. ¿no? Mira, yo he vivido la seguridad desde empresas enormes como Ejército, donde te imaginarás que hasta empresas chiquitas. Y creo que la seguridad no hoy en día es tal la obsesión que hay por creerse que tu sistema es inviolable, que lo que hay que ser es realista. Ni la NASA es inviolable. Yo he vivido experiencias militares con el Ejército de Estados Unidos, de estar metido en el medio de la selva con una portátil, y el militar estadounidense en plena portátil, después que estábamos en el ejercicio, apagó la puerta y se conectó a internet con la misma portátil. Que es abrir una puerta a toda la base de datos de la red más segura del mundo, que es la del Ejército de Estados Unidos. Entonces, tú dices, la seguridad perfecta no existe. Si tú aspiras a llegar a la seguridad perfecta, te vas a desangrar toda tu vida y vas a vivir obsesivo toda tu vida y te vas a morir con un infarto. Me parece muy coherente, pero tremendamente coherente, ser realista. Entonces decirle, mira, la realidad es que nadie, ni la NASA, puede aspirar al 100% de seguridad. ¿Qué es lo real? Hacer un ciclo en el cual poco a poco subas un escaloncito, bajes 2, subas 3, porque cuando subiste ese escalón resulta que esa última tecnología de IDS en el mercado la reventaron. Y utilizaste clave ya 160 y la hicieron pedazo, entonces ya había gastado un pastón. Me parece mucho más coherente ser realista y decir, mira, esto no sirve gastarte una fortuna a lo bestia, sino lo que sirve es ser metódico. Hoy llegué hasta acá porque hasta acá me dan mis números y no puedo gastar más, pero te estoy demostrando que lo hice bien. Y el año que viene un poquito más, porque año a año te aseguro que te aprietan las clavijas, ¿eh? La primera y la segunda revisión yo he sufrido 2 ya, ¿eh? Cada vez te aprietan más. Entonces, tú entraste como cordero al matadero y una vez que metiste la cabeza estás adentro. Porque ya el año que viene te van a exigir un poco más y año a año son... O sea, que el verdadero valor de la
certificación está que una vez que te entra, digamos, el certificante, te comprometas en una serie de valores año tras año. No el hecho de que de un principio cumpla ciertos valores, ¿no? Pero eso es lo que he vivido. Mira, he vivido en muchísimas empresas que dicen, me hackearon la página web, hay que gastar y hacerlo. Entonces de golpe te desembolsan la última tecnología de firewall, de antivirus, y a los 3 meses ya se le pasó. Eso no sirve. Eso es lo que he visto como constante en mis 20 años metido en esto. No sirve. Y la experiencia es que no sirve. Que contratas al mejor técnico, te bastionó todo y ya cuando hizo lo echa. Que hiciste la mejor infraestructura y después ya pasaste ahora que el próximo objetivo es otro. Eso es lo que no sirve y es la constante. O sea, lo veo una norma muy real, porque lo que busca es que de a poquito tú demuestres año a año que estás haciendo esfuerzo. Eso es lo real. Y aparte que estés obligado a demostrarlo. Y no vas a llegar nunca al 100%, pero sí te garantizo que año a año, porque te lo van a machacar, año a año, lo que tú te comprometiste lo cumplas. Y lo que tú lo cumplas, y lo cumplas. Entonces, es estar obligado a estarle encima como un sistema de gestión. A mí me parece fabuloso, En serio, lo creo, no lo vendo, lo creo. Lo creo porque he visto la realidad. He visto la realidad muchas veces que las medidas técnicas, por eso partí diciendo, las medidas técnicas no. Lo que vale acá es el análisis de riesgo y el sistema de gestión. Bueno, todo eso produce una norma moral, al fin y al cabo. Si se esfuerza día a día y lucha, llegará a un sitio, que no. O sea, Exacto, que tampoco tiene exacto. Vale. Pero es que ¿no te parece lógico que sea así? Sí, pero que no se basa tanto en unos métodos concretos técnicos y que digan, esto es de cumplir así, si no, no lo pasa. No. Me parece un poco injusto entre unas empresas y otras. Sí, pero también a mí me parecía muchísimo más injusto, y te garantizo, certificar en 17799, donde tú desembolsaste un dinero así, hiciste los 126 checklists, viene el auditor, certifica y se va a comprometerte, la dirección, gestionarlo, análisis de riesgo, mantenerlo. Me parece mucho más eficaz. Bien, estamos con el tiempo justo, hay un tiro de horarios, son las 12 y pico. Pues muchas gracias, Alejandro.